Hola a todos. Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Pepe. Bueno, estoy aquí por ti, así que saludos desde el sudeste asiático budista. Saludos auspiciosos, Nima. Te mereces lo mejor, te mereces el equilibrio budista total. You deserve a total Buddhist equilibrium. Genial. Suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y Pepe, empecemos con tu último artículo. De acuerdo. Aquí tienes tu artículo, Domad Tistermut y la furia del Imperio del Caos. Yes, it was published. Sí, se publicó 1 hora o 2 antes de nuestra conversación. Sí. Supongo que te refieres al artículo. Lo leí porque me lo enviaste. ¿Cuáles son los puntos principales que intentas plantear? Me gustaría empezar por tus ideas principales y luego podemos entrar en los detalles de lo que significa cada una. Adelante, dinos tu opinión. Well, there are several interconnected points. Bueno, hay varios puntos interconectados, Nima. First of all, En primer lugar, hablemos de la desesperación estratégica de Trump 2.0, el imperio del caos en su conjunto y las élites que lo respaldan, ante estas dos derrotas estratégicas inminentes. Una de ellas es contra Rusia en Novorossiya, y está ocurriendo día tras día. Ahora es como una tortura china. Saben que llegará el momento en que todo se derrumbará. Podría ser cuestión de meses, podría ser el próximo año. but it's inevitable. Y lo otro, más probable a largo plazo, es que la naturalista régimen arancelaria y comercial contra China. In the tech, tariff, and trade war against China. What we had at that G2 in Lo que tuvimos en aquel G20 en Corea del Sur fue básicamente una pausa. did not China no cedió ni un ápice. Trump tuvo que hacerlo. Así que volvimos a tener una pausa. Y por supuesto tuvo que presentarlo como un gran éxito, etc. No, en realidad fue simplemente una pausa. Y quizá, al hablar con Xi, o al escuchar a Xi, suponiendo que realmente escuchara, comprendió algunos hechos básicos sobre el poder geoeconómico chino. China como principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo. Y los chinos están preparados si Trump quiere desatar una guerra comercial o arancelaria contra ellos. En cuanto a la guerra tecnológica, ya ni siquiera les importa. And in the tech war, they don't even care anymore. In the tech war, which is something that you saw in the En la guerra tecnológica, que puede verse reflejada en las deliberaciones del plan quinquenal previsto para implementarse en marzo del próximo año en Pekín, ya están planificando no solo hasta 2030, sino hasta 2035, de hecho. 35. Así que, en la guerra tecnológica, están tranquilos, serenos y seguros de sí mismos. En la guerra arancelaria dicen, de acuerdo, adelante. Como gesto de buena voluntad, por ejemplo, ayer suspendieron algunos de los aranceles adicionales que habían impuesto a los productos estadounidenses. Pero Trump, quizá, y nadie lo sabe, ni siquiera quienes le susurran al oído, quizá obtuvo algo de ello. Quizá comprendió algo a partir de eso. No lo sabemos. Tendremos que esperar los próximos movimientos geoeconómicos de la administración Trump. Economic moves by the Trump administration. So when you put these two looming Así que, cuando juntas estas dos cosas, las derrotas estratégicas inminentes, y las comparas con la asociación estratégica entre Rusia y China, estoy seguro de que todos nosotros, todos vosotros, nuestro público, podéis imaginar el grado de desesperación entre las clases dirigentes de Estados Unidos. out of Entonces, ¿qué está haciendo ahora el imperio? Por resentimiento, por ira, por impotencia, porque no pueden enfrentarse cara a cara con las otras dos superpotencias, Rusia y China, están desatando su furia por todo el sur global. Y eso nos lleva, diría yo, a lo que llamé en el artículo Prueba A, el caso venezolano. Esto forma parte de la furia del imperio. Bien, ¿podemos anexionarnos Groenlandia? No va a suceder. ¿Podemos anexionarnos Canadá? No va a suceder. not gonna happen. Can we annex Canada? Not gonna happen. Can we bomb Russia and China? Not gonna happen. Okay, ¿Podemos bombardear Rusia y China? No va a suceder. Bien, bombardeemos Caracas.
Obviamente, esta es la versión de cómic, pero no está muy lejos de lo que realmente está ocurriendo. Así que, ya sabes, muchos de nosotros estamos enumerando las llamadas opciones de Trump sobre lo que quiere hacer con Venezuela. Y es algo completamente demente como de costumbre. Ya sabes, enviar a los Navy SEALs para secuestrar o matar al presidente Maduro o lanzar una especie de conmoción y pavor, como en Irak en marzo de 2003, adaptada a Caracas, contra instalaciones militares o infraestructura allí. Y después de eso, sería el preámbulo de una operación de cambio de régimen. Bombardeos, toma de los campos petroleros venezolanos tras apoderarse de las instalaciones militares del país, está completamente fuera de control. Y obviamente, esto está sobre la mesa de Trump. Incluso podría decir, vale, hagamos todo lo anterior. Todo es posible. Teniendo en cuenta que tenía a ese vil gusano Marco Rubio como secretario de Estado, cuya única obsesión en la vida es el cambio de régimen en Venezuela, Cuba y Nicaragua, esto bien podría suceder. Los rusos están prestando mucha atención al asunto. Ryabkov dijo hoy, miren, estamos en contacto estrecho. Tenemos todos los canales de comunicaciones hablando con Caracas. Así que, si dijera que se trata de una combinación de neoconservadores detrás del neoconservador Rubio influyendo en Trump, y que al final él toma una decisión completamente absurda, no se trata solo de Caracas. Moscú formará parte del juego. Y es cierto, está confirmado. Wagner, como entidad, ya no existe. Pero los comandos de Wagner con experiencia real de combate en Donbass y en el Sahel ya están en Venezuela. Los chinos están ayudando en segundo plano. No sabemos exactamente qué han enviado los chinos a Caracas, pero están ayudando porque también tienen intereses importantes en Venezuela. Así que aquí es donde estamos. Es un reflejo de la impotencia imperial, del resentimiento, de la ira, y ahora la están desatando por todas partes. Y la lista es enorme. Por ejemplo, están utilizando a Al-Qaeda en Malí para desestabilizar a uno de los miembros clave de la Alianza de los Estados del Sahel. El culto a la muerte en Asia Occidental continúa sin control. Van a intentar algo en algún lugar de Asia. Podría ser en Asia Central, incluso aquí en el sudeste asiático, más pronto que tarde. Así que tenemos el Caribe, África, Asia Occidental, nodos seleccionados del sur global. Y el mensaje principal, de hecho la pregunta principal al final de la columna que planteo es, ¿están Rusia, China y la mayoría del sur global preparados para enfrentarse a un imperio completamente fuera de control? Esperamos que sí, pero no estamos seguros. Lo que has mencionado, Pepe, es muy importante para nosotros aquí en Brasil y en América Latina, porque la principal pregunta ahora, creo, en la mente de la gente aquí es, ¿se está convirtiendo América Latina en el nuevo campo de batalla del imperio? Sí, no hay duda, Nima. Tú lo sabes, vives en Brasil. ¿Y cómo va a influir eso en las políticas exteriores de esos países en América Latina? Van a estar... Bueno, deberíamos hacerle esta pregunta al Itamaraty en Brasilia, ¿no? Exactamente. ¿Están siquiera comentando al respecto? ¿Has visto algún comentario serio proveniente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil? No. Bueno, eso ya responde parte de nuestra pregunta. Pero se nota que nadie está contento con lo que está pasando. Porque ya sabes, Brasil y Estados Unidos están afrontando muchos problemas. La administración Trump está creando muchos inconvenientes para Brasil. Y ya sabes, no hay unidad en América Latina. Hay que tener eso en cuenta. Una vez más. Pero esa es la historia de América Latina. Esa es la historia de la América Latina ibérica y de la América del Sur brasileña. Horrible, horrible. Bueno, lo recuerdo, crecí con eso. Cuando iba a la escuela en los años 60 o 70, teníamos más información sobre Estados Unidos y Europa
que sobre nuestros vecinos de Sudamérica. Es absolutamente horrible. Este proyecto, que por supuesto fue obra de las élites coloniales, subcoloniales, neocoloniales y criptocoloniales de ambos lados, y de las élites dominantes del norte colonial, tenía evidentemente como objetivo mantener a América Latina en el desorden, con la mayoría de los actores principales sin hablar entre sí. Y hoy en día es terrible, porque tienen, por ejemplo, en su regazo, conquistada por unos 40.000 millones de dólares estadounidenses, Argentina, que es un factor desestabilizador dentro del Mercosur y de Sudamérica en su conjunto. Azain, You know what's so Yeah, go ahead. Go ahead. go Nima. ahead. Yeah. Pepe, what's so tragic in my opinion about the Latin America? Pepe, lo que me parece tan trágico de América Latina, tú recuerdas las elecciones en Venezuela, es que, después de esas elecciones, incluso Lula, aquí en Brasil, que apoya a Venezuela, a Cuba, y su derecho a, ya sabes, no estar en una situación tan mala, política, militar y sobre todo económicamente, seguía hablando de las elecciones en Venezuela. De algún modo no estaba contento con lo que ocurrió allí. Dijo que no fue democrático y que tienen que hacer más. estaba criticando los resultados de sí, no, no el resultado. El proceso de las elecciones en Venezuela, mediante el cual Maduro fue elegido, dijo que podría haberse hecho de una mejor manera. Pero ya sabes, cuando se trata de Argentina, nadie habla de ello. Estados Unidos, 40.000 millones de dólares. ¿Por qué es eso? No tiene sentido. Hay que llamarlo por su nombre. Si crees que en Venezuela no fue justo, no fue democrático, que el proceso no fue sólido ni funcional, entonces, ¿por qué no estás dispuesto a hablar de lo que está ocurriendo en Argentina? And it was even worse, Nima, because it was Y fue aún peor, Nima, porque se trató de una mega operación de corrupción que llegó hasta la presidencia de los Estados Unidos. Trump la avaló. Básicamente, una estafa extremadamente corrupta entre su secretario del Tesoro y un tipo que le había hecho ganar mucho dinero en el pasado y que ahora estaba en una situación desesperada porque había comprado mucha deuda argentina. Así que este tipo llama a Scott Bessent y Bessent organiza este rescate con fondos federales más fondos privados garantizados por el gobierno federal, más allá de la corrupción. Esto es muy, muy grave. Y el presidente de los Estados Unidos dijo, de acuerdo, adelante. Así que ya sabes, cuando en Brasil nadie habla de esto, vaya. wow. Estoy hablando de los funcionarios. Entiendo lo que dices. Los funcionarios, no solo en Brasil. América Latina no es solo Brasil. Tenemos varios países aquí. Y ellos tienen que, ya sabes, tomar una posición sobre lo que está ocurriendo en Argentina, porque afecta a Brasil, afecta a todos los países de América Latina, y están planificando en función de eso. Como mencionaste, no son tan capaces, ya sabes, de influir en Asia Occidental. Ucrania, Taiwán, es totalmente diferente de lo que era antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Por eso están viniendo al hemisferio occidental, como lo llaman la doctrina Monroe, viniendo, ya sabes, al vecindario. Y aún peor, Nima, And even worse, Nima, the extrapolations and the parallels with Las extrapolaciones y los paralelismos con el inicio de la guerra contra el terrorismo son absolutamente extraordinarios. Bien, intentemos una versión corta. El criminal de guerra, Dick Cheney, ha muerto. Al día siguiente de su muerte, y necesita un círculo especial del infierno de Dante solo para él. Los 9 círculos del infierno no son suficientes. Necesita un círculo de Dante únicamente para él. Al día siguiente, un musulmán socialista democrático o socialdemócrata es elegido alcalde de la ciudad de Nueva York. Eso fue absolutamente increíble. Así que esto significa que la clase trabajadora inmigrante de Nueva York, que fue la capital del siglo XX, pero no será la capital del siglo XXI, es ahora la alcaldía de la ciudad de Nueva York. He's now the mayor of New York City. So, well, I'm very fond of New York because Bueno, pues tengo mucho cariño a Nueva York, porque trabajé allí mucho y he estado allí infinidad de veces.
Mi mayor placer en Nueva York siempre fue hablar con la clase trabajadora, con los taxistas senegaleses, ya sabes, con los yemeníes que tienen bodegas, con esa gente. Y Mamdani, en su discurso de aceptación, fue muy ingenioso, los mencionó Nima. Fue muy impresionante. Nombró a las personas que cuando visitas Nueva York, o no ves, o son las que te sirven la mesa, o limpian tu basura. Y sin esos inmigrantes que prestan todos los servicios esenciales en Nueva York, la ciudad colapsaría en cuestión de horas. Services in New York would collapse in a matter of hours. Everybody knows that. And these are amazing people. Todo el mundo lo sabe, y son personas increíbles. La mayoría de ellos luchan mucho, pero algunos como Mamdani, que es inmigrante, pueden llegar a lo más alto. Solo unos pocos, por supuesto. Pero hay muchos elementos complejos en su victoria, lo cual es bastante notable. Cuenta con el apoyo personal, directo y también económico de Alex Soros. Así que ya sabemos lo que eso significa. Bien, será juzgado por lo que realmente logre hacer. Nueva York es una ciudad extremadamente complicada de gobernar. Todo el mundo lo sabe. Así que veamos qué le permitirán hacer las viejas clases dirigentes de Nueva York, aunque cuente con un enorme apoyo popular. Even though he has enormous public support. His support, if you take the metro, like 99%. Su apoyo, si tomas el metro, como el 99% de la gente que viaja en ese absolutamente asqueroso metro de Nueva York hoy en día, ellos votaron por él. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿por qué saco este tema? Porque está directamente relacionado con el inicio de la guerra contra el terrorismo, esencialmente por obra de Dick Cheney en 2001. No olvidemos que el día del 11S, ¿quién estaba al mando en el búnker de la Casa Blanca? Dick Cheney. Dubia, George Dubia, estaba perdido en el espacio, literalmente. Todos lo recordamos, ¿verdad? Así que todas las decisiones importantes en esas horas cruciales después de los 4 acontecimientos, digámoslo así, las tomó Cheney. Y la más importante ya se había tomado incluso antes del 11S, que fue Irak. Las personas que conceptualizaron e implementaron el ataque, la invasión y destrucción de Irak, fueron esencialmente Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Cheney llegó al poder junto con Bush en enero de 2001. Lo primero que hizo fue revisar todos los mapas de Irak, señalando reservas, pozos de petróleo, todo lo que se te ocurra. Hacia allí se dirigían. Así que la decisión ya se había tomado en la primera mitad de 2001, incluso antes del 11S. El 11 fue el famoso Pearl Harbor, que proporcionó la justificación no para Afganistán. Estoy seguro de que muchos de vosotros recordáis que Rumsfeld decía que no había nada que bombardear en Afganistán. Ya estaba completamente destruido. Irak era el objetivo. Necesitamos ir a donde podamos bombardear. Así que, una vez más, la decisión de ir a Irak no se tomó en diciembre. Mentira. La decisión de ir a Irak se tomó incluso antes del 11S, y justo después del 11S vino el lanzamiento de la guerra contra el terrorismo, esencialmente por Dick Cheney. El tipo que conceptualizó la guerra contra el terrorismo fue Dick Cheney. Bush no era capaz de conceptualizar algo así, para empezar. Pero eligió al enemigo equivocado. Todos lo sabemos ahora. Nadie lo sabía entonces, en 2001. Incluso los rusos y los chinos estaban observando y pensando, vale, ¿qué es esto? ¿Terroristas islamistas? Sí, nosotros también podemos ser víctimas de terroristas islamistas, así que unámonos. No olvides que Putin fue el primero en llamar a Bush en aquel momento y prometerle su apoyo. Bueno, avanzando 24 años, Nima, muy importante. ¿Qué tenemos ahora? Nima, very important. What do we have now? We have the same obsession with... Tenemos la misma obsesión con el petróleo que tenía Dick Cheney en 2001. Ahora es Donald Trump en 2025 y tenemos aún más demanda. Esto demuestra la continuidad del gobierno en Estados Unidos. Las obsesiones son siempre las mismas, los recursos naturales. Es poder puro, la aplicación del poder, el juego de poder, conquistar y dominar los recursos naturales. Hicieron un desastre total en Irak. No controlan nada, solo unos pocos pozos de petróleo. Y, por supuesto, controlan algo que es horrible. Es algo de lo que hablé la última vez que estuve en Irak. El dinero que Irak obtiene del petróleo
sigue estando controlado por Estados Unidos y seguirá siendo así. Pero no controlan el petróleo en sí. Así que ahora lo que Trump está haciendo es intentar, digamos, terminar lo que Dick Cheney al final no logró. Puedo hacerlo yo mismo. Voy a apoderarme del petróleo de Venezuela. I can do it myself. I'm going to grab Venezuela's oil. So that's the direct connection. And how he's going Así to do que that? es la conexión directa. ¿Y cómo va a hacerlo? Con una conexión aún más disparatada. Está vinculando la guerra estadounidense contra las drogas, que todos recordamos que comenzó en los años 80, cuando el objetivo era Colombia, con la guerra contra el terrorismo codificada por Dick Cheney. Y está mezclando la guerra contra las drogas con la guerra contra el terrorismo para elaborar unas justificaciones legales absolutamente absurdas con las que presentar a Maduro como un narcoterrorista y crear el marco jurídico para implementar esta operación de cambio de régimen. Podría estar describiéndote, Nima, y a todos vosotros, nuestro público, el argumento de una serie barata de Netflix. Esto es la realidad. Esto es la realidad. Es una locura. Cuanto más cambian las cosas en la forma en que se dirige el imperio, más vemos que todo sigue siendo lo mismo. Por eso esto es muy, muy preocupante. Probó con Groenlandia, no funcionó. Probó con Canadá, no funcionó. He tried Canada, didn't work. He looked around and said, but these are my neighbors. Miró a su alrededor y dijo, estos son mis vecinos y tienen mucho petróleo. Esto es perfecto. En cuanto al imperio, que necesita desesperadamente recursos naturales para prolongarse un poco más, Venezuela es la presa perfecta. Así que no la van a soltar, Nima. No la van a soltar. Y esto es algo que todo el mundo en América Latina debería ver con total claridad, justo delante de todos vosotros, en toda la región. Es tan obvio, ¿sabes? Y por eso es tan peligroso. Y además, tienes a un secretario de Estado que también actúa, diría yo, como un criptoasesor de seguridad nacional, susurrándole al oído a Trump todo el tiempo. Y luego, un neocon solitario, Marco Rubio, que en 2001 quizá habría estado sirviendo café a Dick Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz, todos esos tipos, ya sabes, los auténticos neocon duros, la familia Kagan y todos los demás. The real hardcore neocons, the Kagan family, you name it. Now, he is a lowly neocon, but in power. Ahora es un neoconservador solitario, pero en el poder. Eso lo hace aún más peligroso, y está rodeado de mini neoconservadores a su alrededor. Así que este es un caso excepcional. El caso de Venezuela es inmensamente, inmensamente peligroso, porque si lo logran, entonces no habrá límites para lo que venga después, en África, en otras partes de América Latina. Incluso podrían intentar algo al estilo de un cambio de régimen en Asia Central otra vez, como ya lo intentaron antes. Lo intentaron en Kirguistán, lo intentaron en Kazajistán, y pueden intentarlo de nuevo. Y por supuesto con la ayuda de esta extensión imperial en Asia Occidental que está ocupada desmembrando Siria, atacando Líbano, amenazando a Irán, como todos sabemos. Así que eso es una división del trabajo, por decirlo así. So that's a division of labor, let's put it this way. The best cult takes care of West Asia. And the empire... La mejor secta se ocupa de Asia Occidental y el imperio se ocupa de África, América Latina y quizá de otras partes de Asia. Es extremadamente preocupante. Y te estoy dando una versión muy directa, sin entrar siquiera en los detalles más escabrosos. Geopolíticamente, aquí es donde estamos ahora. Es mucho más peligroso que hace unos meses, sin duda alguna. Y África, si consiguen usar Al-Qaeda para desestabilizar Malí, eso abre otra caja de Pandora para toda la alianza de los estados del Sahel. Espero que el ejército maliense sea lo bastante fuerte, lo fue en el pasado, para enfrentarse a esas subdivisiones de Al-Qaeda. Y la cosa se vuelve aún más loca, Nima. Es como si fuera una trama de Netflix. Dirían, venga ya, hombre, ¿cómo se te ocurre siquiera pensar en eso? Come on, man. You cannot... How can you think about that? The former Al-Qaeda in Syria. El antiguo miembro de Al-Qaeda en Siria, el ex emir del ISIS en Siria, el decapitador Jolani, va a ser recibido con honores en el despacho oval en los próximos días, después de haber sido normalizado en la ONU y por todo el occidente colectivo. ¿Sabéis ese famoso cable de Wikileaks que muchos recordáis? Jake Sullivan escribiendo a Hillary Clinton y diciendo, mira, aquí en Siria, Al-Qaeda está con nosotros. No solo Al-Qaeda está con nosotros, sino que
como se dice en broma en Estados Unidos, Al-Qaeda somos nosotros y Al-Qaeda somos nosotros en la Casa Blanca. No hay nada más loco que eso, de verdad. Así que eso es todo. A esto se reduce la guerra contra el terrorismo, inventada por Dick Cheney, que en realidad fue una guerra de terror. Una guerra de terror que ayuda a la expansión del imperio, 24 años después del 11S. 24 years after 9/11. Creo que para muchos de nosotros que vivimos fuera de Estados Unidos, Pepe, debemos entender que no hay diferencia entre la administración Trump y el establishment estadounidense en lo que respecta a la política exterior. Por supuesto que no. Fue examinado por ellos. De lo contrario, nunca habría llegado a ser presidente. Y Venezuela nos lo demuestra, porque se ve la política de Donald Trump en Venezuela, y el grupo del Premio Nobel de la Paz no está en manos de la administración Trump. En realidad, odian a Trump. Pero se ve el resultado. Esos vectores que llegan a Venezuela, el resultado es el mismo, lo que quiere el establishment. Of course. Por supuesto. Creo que esta es la verdadera definición de la continuidad del gobierno. No se trata de la continuidad del gobierno si sufren un ataque nuclear, no. Es la continuidad del gobierno en términos de la psique, la mentalidad, las prioridades imperiales, los imperativos del imperio. Ahora que está perdiendo terreno, literalmente en todas partes, geopolítica y geoeconómicamente, vuelve a lo más básico, los recursos naturales. Necesitamos apoderarnos de los recursos naturales. No importa dónde y no importa cómo. Doesn't matter where. And no matter what. Pepe, en menos de un año, hemos visto a Rusia presentar 4 sistemas de armas nucleares de nueva generación. Ya sabes, el Avangard, que no es nuclear en sí mismo, pero puede equiparse con ojivas nucleares. Y tenemos el Poseidón, el Burevestnik y otros. Cuando observas lo que está ocurriendo con Rusia, ¿crees que todo esto tiene que ver con que Oriente, digámoslo así, Rusia, China y el sur global, está mostrando que es el fin de la superioridad militar occidental al desplegar este tipo de armas? ¿O piensas que es solo el comienzo de una nueva carrera armamentística? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los rusos no piensan en términos de una carrera armamentística. Los rusos piensan en términos de defender la patria, de estar estratégicamente seguros y de tener los medios para responder a cualquier tipo de ataque de manera fulminante e instantánea, lo cual pueden hacer. Eso es todo. Y por supuesto, esto viene de la época soviética. No es que un día decidieran, de acuerdo, construyamos algo llamado Poseidón, un supertorpedo submarino que pueda merodear por cualquier parte y luego recibir una orden y ¡boom! No, esto comenzó durante la era soviética, en los años 70. Existe una continuidad de dominio científico que proviene de la Unión Soviética, de los padres del programa nuclear ruso, por así decirlo. Así que no es de extrañar que por su competencia y su seriedad estén al menos 2 generaciones, si no 3, por delante de Estados Unidos. Rusia. Es una locura porque en menos de un año pueden anunciar que el Burevestnik fue probado en el campo de batalla. Burevestnik, perdón, lo siento mucho. Stormbringer, porque estoy pensando en términos de Deep Purple. Sí, es Burevestnik. Burevestnik, exactamente. Pero en mi cabeza es Stormbringer, porque ese es el título del álbum de Deep Purple que probablemente inspiró a muchos científicos soviéticos. Deep Purple siempre fue inmensamente popular en la Unión Soviética y en Rusia, probado con éxito. Poseidón, vaya. Y Putin dijo, mirad, cuando probamos el Burevestnik y el Poseidón, había algunos barcos de la OTAN merodeando por allí, así que queríamos que lo vieran. Y no es de extrañar que haya un silencio total y atronador por parte del personal de la OTAN. No es mi acento. Ni siquiera saben lo que es eso. Así que es realmente algo del espacio exterior, como un meteorito del espacio exterior.
Y por supuesto, los submarinos nucleares de Khabarovsk pueden transportar, las cifras varían, pero al menos 6 Poseidones. Todo eso en menos de un año. Y Putin dijo, mirad, esto es solo el comienzo. Hay mucho más por venir. Desarrollar el Burevestnik, construir una colección de Burevestniks, el Sarmat, lo que quieras. ¿Es esto una demostración ostentosa de fuerza? No. Es Rusia haciendo lo que tiene que hacer para proteger a Rusia, a las tierras rusas. Y por supuesto, debe ser interpretado por los adversarios y enemigos como no te metas con el oso. No tienes ni idea. De hecho, ni siquiera verás lo que te golpeó. No sobrevivirás en ese caso. You won't survive it, for that matter. And of course, we're gonna have. Y por supuesto, todavía vamos a tener a ese grupo de imbéciles diciendo que los rusos están fanfarroneando. Tenemos que ponerlos a prueba, vamos a provocarlos un poco más. They're gonna get it. Pues bien, un día lo entenderán. Mucha gente ha escrito volúmenes sobre la paciencia de Putin o sobre su negativa a infligir algo realmente duro, especialmente contra la OTAN. Hay un debate en los altos niveles de poder en Rusia sobre todo eso, pero no se desviarán de su estrategia general, modernizar su arsenal hipersónico y nuclear muy por encima de cualquier otro. Y por supuesto, si hay algún tipo de ataque contra Rusia, eso será todo. Tienen todo lo necesario. Lo que esto le dice al sur global es un tema largo de discutir. Por ejemplo, los chinos comprendieron la situación hace años y están modernizando sus fuerzas armadas a una velocidad vertiginosa. And they're modernizing their armed forces at breakneck speed. They're still far away from Russia in terms of missiles and hypersonic. Todavía están muy por detrás de Rusia en cuanto a misiles, armas hipersónicas, capacidades nucleares y demás. Pero tienen lo necesario para acercarse al menos a Rusia en cuestión de años. Y el sur global en su conjunto mira a Rusia y piensa, vaya, de acuerdo, si pasa algo, quizá podamos contar con Rusia para protegernos de ataques directos. Eso abre otra caja de Pandora, porque en realidad no lo sabemos. Por ejemplo, una verdadera prueba de hasta dónde llegaría Rusia sería un ataque directo a Venezuela. Aún no sabemos cómo reaccionaría Rusia. Existe un acuerdo estratégico entre Caracas y Moscú. Moscú ya ha enviado mucho equipo a Caracas y seguirá enviando más, del mismo modo que ha enviado cosas muy interesantes a Teherán. Y los chinos han hecho lo mismo. And the Chinese also did the same thing. So does this mean that if there is an ¿Significa esto que si hay otro ataque directo israelí-estadounidense contra Irán, Rusia y China estarán directamente implicadas? No lo sabemos, aunque existan asociaciones estratégicas. De hecho, Rusia está siendo puesta a prueba de forma severa, especialmente en estos dos frentes. También en el Sahel, si se produce una desestabilización de Malí, Rusia tendrá que hacer algo para ayudar a Malí, porque la Alianza de los Estados del Sahel mantiene una relación estrecha con Moscú. Así que las provocaciones nunca cesan, Nima. Y por supuesto, el liderazgo ruso lo sabe. Tienen que actuar con mucha cautela y al mismo tiempo con la suficiente contundencia si sus intereses son atacados directamente. Por ejemplo, lo que ocurrió en Siria. Esa es una discusión muy compleja. ¿Abandonó Rusia a Siria? No. discussion that Russia abandoned Syria? No. Russia saw where this thing was going. Rusia vio hacia dónde se dirigía todo esto, desde Idlibistán hasta Alepo, en el norte de Siria. Sabían cuál era el ánimo en las Fuerzas Armadas. Sabían que había gente siendo sobornada dentro del ejército, así que tuvieron que adaptarse. No podían intervenir, incluso si el propio Assad no era capaz de defender su posición. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia ahora? Está sacando el máximo provecho de lo que ya tiene, que es su presencia en el Mediterráneo Oriental. No van a perder eso. Desde el principio, hablaron con el jefe de Estado y le dijeron, mira, no vamos a abandonar nuestras bases. Y ahora es del interés del jefe de Estado tener a Rusia allí, en la parte occidental de Siria. A efectos prácticos, todos sabemos que Siria está siendo dividida. Los turcos en el norte, los estadounidenses en el noreste, Israel en el sur y Rusia en el oeste. Israel in the south, Russia in the west. And there's that little Syria that will be Y está esa pequeña parte de Siria que será gestionada por el jefe de Estado y sus compañeros de Idlibistán. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Si va a durar, si se va a ver afectada, probablemente no,
Pero desde el punto de vista estratégico ruso, la idea es, estamos en el Mediterráneo Oriental y no nos vamos a ir. Les funciona. De acuerdo, entiendo la crítica. Entiendo la frustración de la gente que ha estado defendiendo a Siria durante más de 10 años. Pero así no funciona la política real. Este es el mundo real. Y por supuesto, Rusia considera el Mediterráneo Oriental como algo muy, muy importante, no solo ahora, sino en un futuro previsible. Y por supuesto, si Turquía está en Siria, Rusia también tiene que estar en Siria. No hay duda de eso. Russia has also to be in Syria. There's no question about that. You've mentioned these studies about these new missiles. Mencionaste que estos estudios sobre los nuevos misiles comenzaron durante la era soviética. Y creo que debemos preguntarnos, ¿qué significa que Rusia pueda ahora fabricar misiles de propulsión nuclear utilizando únicamente piezas nacionales? La pregunta es, ¿han impulsado irónicamente las sanciones occidentales un renacimiento tecnológico ruso? Ironically, fueled a Russian tech renaissance. No, this was already going on, Nima. Let's say it No, accelerated, esto ya estaba ocurriendo, Nima. Digamos que al menos aceleró los esfuerzos por ser totalmente autosuficientes, algo que los chinos están haciendo en su, diría yo, guerra tecnológica directa e indirecta contra Estados Unidos. El objetivo chino a largo plazo es el mismo que el de Rusia, ser totalmente autosuficiente. Ese avión de pasajeros ruso, 100% ruso, no necesita nada de Boeing, ni de Airbus, ni de nadie más. Y en su programa nuclear hipersónico, aún más, porque se trata de una cuestión de seguridad nacional. Seguridad nacional muy, muy estricta. Así que hay que ser totalmente autosuficiente. Pero diría que la estupidez del tsunami de sanciones solo aceleró un proceso que ya existía. Ah, pero claro, se nos olvidó mencionar esos chips de las lavadoras. Hacen milagros, ¿verdad? the chips from washing machines, they perform miracles, don't they? Poor Europeans. Pobres europeos. Pepe, Putin dice que estas nuevas alcanzarán la paridad estratégica durante todo el siglo XXI. Strategic parity for the whole 21st century. Well, did you see that he actually said ¿Viste que en realidad dijo todo el siglo XXI? Eso significa que los científicos le dijeron, mira, estamos muy por delante de los estadounidenses y de todos los demás, y vamos a mantener el mismo ritmo. Siempre estaremos al menos 2, si no 3, generaciones por delante de cualquiera durante el resto del siglo. Básicamente, está citando a sus científicos. he's basically quoting his scientists? Yeah, exactly. And Sí, exactamente. Y en cuanto a tu comprensión de lo que está ocurriendo, ¿la paridad sigue siendo el objetivo? ¿O se trata más bien de la disuasión mediante la imprevisibilidad? deterrence through unpredictability. It's about no holds Se trata de una disuasión sin límites, una disuasión hasta el punto en que los únicos que siquiera tendrían la capacidad de actuar serían los estadounidenses. Tendrán que pensárselo, ya sabes, una eternidad en un minuto antes de hacer algo estúpido contra la Federación Rusa. Es cuando tienes una disuasión de primer nivel que nadie más posee. Eso es lo que están pensando. Y ya lo han conseguido en la práctica, y siguen trabajando en ello. Habrá nuevos bureviznik nuevos orzenjik en camino. It's me, mitzim presente. The impact es en mince insmente me. immensely impressive. But when you spend time in Russia, live in Russia, Pero cuando pasas tiempo en Rusia, vives en Rusia, hablas con ellos, y yo siempre estoy aprendiendo. En Rusia, soy un estudiante. No existen los expertos en Rusia. Esa figura no existe. En Rusia siempre eres un estudiante. Siempre estás aprendiendo sobre la forma en que hacen las cosas, que es muy, muy diferente de la occidental, y tan distinta como, digamos, la mentalidad asiática. Entonces ves que son capaces, igual de capaces en el ámbito militar, de tener esos saltos de genialidad, que en la danza, en la música, en el cine, en la literatura, también pueden hacerlo en el campo militar. they can also do it in the military field as well. You know, Sabes, a Lauber le preguntaron, tras anunciar el Burevestnik, ¿cuál había sido la reacción de Occidente? Dijo, todos se quedaron en silencio. Todos se quedaron en silencio.
silent. Absolute. ¿Qué podrían decir? Ni siquiera malo que vieron. ¿Cómo puedes describir que te entiendes? That you don't understand. Is it ¿Es incredulidad o es penicilismo? panic? They're in It's panic. it's a mix of this. Es una mezcla de incredulidad y pánico. Y obviamente no puedes admitirlo, y mucho menos en público, Nima. ¿Ves que la campaña vuelve a algo muy obvio, muy básico, muy terrenal? La campaña en todos los medios occidentales para restar importancia a la caída de Pokrovsk es como si no estuviera ocurriendo, como si nunca hubiera ocurrido, como si nunca fuera a ocurrir. Llámalo como quieras. Ahí lo tienes. ¿Puedes imaginar algo así, que implique armas nucleares y disuasión al más alto nivel? No pueden, simplemente no pueden admitirlo. Y desde el punto de vista de la OTAN es aún peor, porque la OTAN, comparada con... Vamos, la OTAN es como una comedia de Buster Keaton. Es una broma. It's a joke. Yeah. Pepe, you've mentioned something. Sí, I think Pepe, mencionaste algo que me pareció interesante en tu artículo. Es un proverbio chino. Déjale ser arrogante. La brillante luna iluminará los vastos ríos. moon will shine on the vast rivers. And I quoted a Chinese proverb. yeah, Which Cité un proverbio chino. Sí, es un proverbio chino. Lo puse al final para que la gente empiece a comprender, a tener imágenes flotando en su psique. you can interpret Y se puede interpretar de varias maneras. Trata sobre la diferencia entre ser fuerte y ser arrogante, algo que podemos aplicar al imperio del caos actual. Tenemos al secretario de las guerras eternas siendo arrogante todo el tiempo, jactándose de lo fuertes que son. Si eres realmente, realmente fuerte, no presumes. Los chinos no lo hacen, los rusos no lo hacen. Lo demuestras, lo pruebas con acciones, con desarrollo científico, con ensayos, con armas de última generación, etc. Es otra historia. state of the art weapons, etc. It's another story. You don't brag. But as you know, and all Tú no presumes. our Pero como sabes, y todos los que estáis viendo lo sabéis, los Estados Unidos de América son la cultura, especialmente la cultura pop, trata de presumir. No estoy hablando de la cultura académica, erudita o artística. Es extremadamente primitiva. Es como una traducción verbal de la dialéctica del culto. Mi culto es más rápido que el tuyo. Voy a matarte. Así que, ya sabes, están presumiendo todo el tiempo. Soy mejor, más grande, lo que sea, más grande en la historia de la humanidad, bla, 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 que cualquiera. Y si no les gusta, irán allí y te matarán. Y por cierto, lo han estado haciendo de forma bastante gráfica en estas últimas semanas y días. graphically these past few weeks and days. You have a fishing boat in the Caribbean. If they decide Tienes un barco de pesca en el Caribe. Si deciden que es un grupo de narcotraficantes, van allí y los matan. El propio Trump dijo, vamos a matarlos, sin derecho internacional. Bueno, nunca les importó el derecho internacional. Y uno de los grandes transgresores del derecho internacional es el propio Dick Cheney, del 10º círculo del infierno. La codificación de la guerra contra el terrorismo fue algo completamente extraterritorial e ilegal. Y por cierto, hablando de la continuidad del gobierno, cuando la era Bush fue reemplazada por la era Obama, ¿qué ocurrió? La extraterritorialidad continuó, y Obama amplificó la guerra contra el terrorismo en 7 naciones en ese momento. against 7 nations at the time. I remember very well his first foreign policy decision when he Recuerdo muy bien su primera decisión de política exterior cuando llegó al poder a comienzos de 2009. Fue ordenar un aumento de tropas en Afganistán, sin restricciones, para matar a cualquiera que quisieran en Afganistán o en las zonas tribales de Pakistán. Recordarás todas esas bodas que fueron bombardeadas a distancia por Estados Unidos, semana tras semana. Ahí lo tienes. Eso es continuidad de gobierno, continuidad del terror gubernamental. Y obviamente, solo los imperios pueden hacer eso. Y ahora esto se traduce, una vez más, en esta mezcolanza de la guerra contra el terrorismo y la guerra contra las drogas. Y el primer experimento duro está en marcha en Venezuela. hardcore experiment is already on in Venezuela. Could,
It seems to me, Pepe, that in Russia, Me parece, Pepe, que en Rusia, China e incluso en Irán, la política actual hacia Estados Unidos se basa en la confianza de que el tiempo y la paciencia, y no la confrontación, conducirán al colapso del imperio. Por eso no quieren ningún tipo de enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Ese es el caso en Europa? Is that the case in your opinion? Yeah, it is. It is. But Sí lo es, lo es. Pero esta demostración de, digámoslo así, paciencia taoísta o budista va a ponerse a prueba si hay un movimiento imperial totalmente fuera de control en algún lugar del mundo en las próximas semanas, meses o el próximo año. Esa será la verdadera prueba. Y podemos decir que la prueba número 1 en este momento es lo que realmente están haciendo en Venezuela. Hasta hace unas semanas era Irán, recuerda. Aparentemente hay disenso en todo el Beltway, porque algunos parecen haber comprendido las lecciones de la guerra de 12 días. No todos, pero algunos. De Trump no lo sabemos, porque no sabemos cómo piensa, si piensa, o si alguna vez pensó en la guerra de 12 días, aparte de recibir llamadas telefónicas desesperadas de generales IES diciendo, diles que se detengan, nos están diezmando. tell them to stop. We are being decimated. That's the major lesson. And still, Esa es la gran lección. they haven't learned. Y aún así, los escuadrones de la muerte no la han aprendido. Quizá algunas partes del complejo militar industrial, el Beltway, el Consejo de Seguridad Nacional, sí lo hicieron. Por eso cambiaron de tema, Nima. Literalmente pasaron de Irán a Venezuela. Y ni siquiera eso es 100% seguro. Hay un enfrentamiento dentro del Beltway entre la facción Gusano Rubio, la facción Neocon, digámoslo así, y otros que son más realistas y dicen, mira, las drogas no vienen de Venezuela, las drogas vienen de Colombia y México. Una historia completamente diferente y mucho más realista. Así que hay un choque en la cúpula. Y por eso, por ejemplo, no conocemos el proceso de toma de decisiones en la mente de Trump, porque no lee y no escucha a nadie, salvo a 2 o 3 psicópatas. Because he doesn't read and he doesn't listen to anybody except 2 or 3 psychopaths. Even he, Sorry? Perdón, sí, Nima. even Ni siquiera el propio Donald Trump lo sabe. Donald Trump himself doesn't know. Exactly. So, Ni el propio Donald Trump lo sabe. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a decidir? Bien, las drogas no vienen de Venezuela, así que ¿qué vamos a hacer? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por eso es tan peligroso, porque en esencia es un proceso de decisión irracional y extremadamente subjetivo. No se basa en ninguna evidencia. Lo hace aún más peligroso. makes it even more dangerous. Pepe, Pepe, al observar la reunión entre Xi y Donald Trump, se ve que China no es la misma China que antes de la guerra en Ucrania. Creo que la guerra en Ucrania lo ha cambiado todo. Sigo repitiéndolo, pero realmente lo creo. La guerra en Ucrania lo ha cambiado todo. Y la China de hoy es el resultado de lo que ocurrió en Ucrania y de cómo Estados Unidos fue estratégicamente derrotado allí. Por eso, están tan seguros en la forma en que piensan sobre Taiwán y su política exterior. Pero cuando se trata, ya sabes, de Putin y Xi, uniendo sus economías mediante pactos de protección mutua y proyectos logísticos euroasiáticos, protection pacts and Eurasian logistic projects. Y amistad. And are we y estamos siendo testigos del nacimiento de un verdadero orden mundial occidental de posguerra. Western world order? We are in the initial stages. I always Estamos en las etapas iniciales. Siempre me gusta recibir golpes de realidad cuando muchos de nosotros nos volvemos demasiado eufóricos al respecto. I was Estaba extremadamente eufórico después de la cumbre de los BRICS en Kazán el año pasado. this is it. This is Vale, the video. Starts esto es lo auténtico, empieza ahora, pero es mucho más complicado. Las fricciones internas en los BRICS siguen siendo muy serias y los BRICS no están unidos, en absoluto. Y hay algunos actores muy dudosos dentro de los BRICS. Te daré solo uno, los Emiratos Árabes Unidos. Podríamos hablar de esto eternamente, ya sabes. Así que otro elemento, el elemento geoeconómico. Escuché información interna muy seria y alarmante sobre el Banco de los BRICS que no puedo hacer pública. not make public. First I want to discuss this in Moscow.
Primero, quiero hablar de esto en Moscú. Y luego, cuando vuelva a China a principios del próximo año, también lo discutiré en Shanghái. Pero estos son hechos muy, muy preocupantes. Lo disfuncional que es realmente el Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo. Y esto no es bueno, no es nada bueno. Al mismo tiempo, seguimos viendo mucho movimiento por parte de los chinos. Por ejemplo, están diciendo abiertamente a todo el mundo, no solo en el sudeste asiático por aquí, sino también en Asia Occidental, usemos el CIPS, el yuan digital. Y la gente empieza a prestarle mucha atención. Eso es muy, muy importante. That's very, very important. Because this will be the beginning of Porque este será el comienzo de la expansión del comercio en monedas bilaterales, o en este caso, utilizando la moneda clave del futuro, que es el yuan. Muchos problemas, muchos problemas. El yuan aún no es totalmente convertible. Es difícil encontrar yuanes físicos. Básicamente hay que ir a Hong Kong para conseguir yuanes. Pero el yuan digital es otra historia. Esto ya es el comienzo. Esto forma parte de este, digamos, proceso de desdolarización lento pero constante. Pero nunca se puede pronunciar la palabra mágica y tóxica, desdolarización. No. Hablas con cualquier funcionario, hablas con el Banco Central de Rusia, hablas con el Banco de China y te dirán no, estamos mejorando el comercio entre nosotros en nuestras monedas locales o regionales. in our local regional currencies. Absolutely correct. But it's good to have the Chinese Absolutamente correcto. Pero es bueno tener ahora a los chinos, no forzando, sino, digamos, seduciendo a jugadores de todo el mundo. De acuerdo, empecemos a usar el yuan digital cada vez más. Y algo muy importante, entre Rusia y China, ahora todo se hace en rublos y yuanes, principalmente en yuanes. Así que esto sirve de ejemplo para todos los demás. Por supuesto, muchos de los miembros de los BRICS están profundamente vinculados al sistema financiero internacional. En el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil es una propuesta mucho más complicada. Pero en términos de comercio bilateral con China, Brasil puede usar fácilmente el yuan digital. Eso es comercio bilateral con China, no multilateral. That's bilateral trade with China, not multilateral, you know. So we see Así que vemos problemas en algunos campos, en algunos sectores, pero vemos que otros avanzan muy rápido. Volveré a Rusia pronto, en cuestión de días, y una de mis principales conversaciones será sobre lo que describí el año pasado como el laboratorio BRICS para probar diferentes sistemas de pago. Así que tengo muchas ganas de recibir una mejora y una actualización de parte de personas del sector fintech o de quienes trabajan con el Banco Central de Rusia y el Ministerio de Finanzas ruso. ¿Hacia dónde vamos? Vamos tan rápido como deberíamos. Y bien, ahora pasemos a un campo más prometedor, Nima. Esto es algo que también señalé en mi columna. that I pointed in my column as well. This visit of Mishustin to China. Esta visita de Mikhail Mishustin a China, cuando fue recibido en persona por Xi Jinping recibiendo personalmente a un primer ministro, no ocurre muy a menudo. Muy, muy importante. Porque hay una sola respuesta, y es la gran respuesta. La persona que pone en práctica los aspectos concretos de la asociación estratégica entre Rusia y China es Mishustin. Él supervisa los detalles, los aspectos prácticos. No es Putin, no es el Banco Central de Rusia. Es él, como primer ministro. Es enormemente respetado en China, incluso por Xi Jinping, quien le dijo, eres un gran amigo de China. Vaya, cuando te dicen eso es porque te consideran un igual y confían en ti. Muy, muy importante, confían plenamente en ti. And they trust you. Very, very important. They trust you completely. Very few people can hear that in China. Foreigners. Muy pocas personas pueden oír eso en China. Extranjeros, ¿verdad? Mishustin ahora es uno de ellos, por supuesto. Y trabaja constantemente con el liderazgo geoeconómico de más alto nivel en China. Bien, pongamos esto en práctica. Están organizando una especie de corredor tecnológico de la franja y la ruta desde el lejano oriente ruso hasta Asia Central. Nosotros participamos, nos encargamos de la sección del lejano oriente. Vosotros, los chinos, os ocupáis de las secciones de Asia Central, que incluyen Xinjiang, donde estuve hace solo unas semanas.
Xinjiang es este nodo chino para construir un entorno tecnológico de la franja y la ruta y una interconexión entre el este de China, el oeste de China y Asia Central que llega hasta el lejano oriente ruso. And going all the way to the Russian Far East. It's very, very impressive, Nima and all of Es muy, muy impresionante, Nima, y todos vosotros. Muy, muy impresionante. Solo te haces una idea de lo sofisticado y complejo que es esto cuando vas, por ejemplo, al foro de Vladivostok. Por eso hay que ir cada año, porque todo el mundo está allí. Y uno de los principales temas que se debaten es ¿cuál? La integración de Eurasia, tanto geoeconómica como geopolíticamente. Así que intento exponeros los aspectos complicados y los aspectos prometedores al mismo tiempo, porque la complejidad de Taat Hauptsport me asombrosa. Pero es acuitante de observar, de ver y de But it's fascinating to watch and to follow and to learn. Yeah. Sí, hay mucho por lo que estar, muy agradecido. Feliz face. So much, Pepe, for being My with us. pleasure, Nima. It's a pleasure talking to you from these Buddhist. Es un placer hablar contigo desde estas tierras budistas. Estamos más relajados, incluso con tantas nubes oscuras por todas partes, el ambiente es mucho más tranquilo. Es muy bueno. Pero me preocupo por ti y me preocupo por todos vosotros en Brasil, todo el tiempo. En serio. Seriously. Yeah. Seriously. Let's see what. Veamos qué ocurriría en el caso de Venezuela. Obrigado, Pepe. Obrigado a você. Amazing. Enorme prazer. Gracias, un gran placer. Saludos budistas. Tama. Nos vemos más tarde. Adiós. Bye-bye. Bye bye. Ciao. Yes.